¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Bienvenidos a esta conferencia de prensa mensual del Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas del mes de junio de 2026. Y pues el día de hoy quiero darle la más cordial bienvenida a la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Bienvenida, Gaby. Buenos días, bienvenidos también a todos. Al licenciado Víctor Manuel Herrera Espinosa, presidente del Comité Nacional de Estudios Económicos. Bienvenido, Víctor. Hola, ¿qué tal? Al maestro Víctor Manuel Barajas Barrera, presidente del Comité Técnico Nacional de Estudios Fiscales. Bienvenido, Muchas Víctor. gracias, muy buenos días. También nos acompañan como parte del presidium el ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026, Buenos días. y el maestro Anglart Cervantes, coautor de dicha ponencia IMEF 2026. Bienvenido también. Buenos días. A continuación, la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidente nacional del IMEF, dará lectura del boletín de prensa. Adelante, Gaby. ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos a dar lectura del boletín de prensa del 16 de junio del 2026. Los mensajes principales son, primero, durante el último mes, varios eventos han continuado influyendo adversamente en las expectativas de los indicadores económicos de nuestra encuesta. Apenas una semana después de la rebaja de la perspectiva de calificación soberana de México por Standard Poor's Global Ratings, Moody's degradó la calificación al primer nivel de grado de inversión, donde la tiene colocada la calificación Fitch Ratings en triple B menos. 2 días después, Fitch comentaba que la deteriorada situación financiera de Pemex presionaba aún más la calificación del país. Los 6 bancos mexicanos con mejor calidad crediticia también fueron degradados como consecuencia de la baja de la calificación soberana. Un recordatorio que no solo el gobierno sufre las consecuencias de un debilitamiento en el perfil financiero del país. Son las primeras advertencias que recibimos que México podría perder su grado de inversión en el mediano plazo si no hay un cambio de rumbo y se fortalecen los indicadores económicos, principalmente las finanzas públicas y la situación de Pemex. Como lo hemos comentado constantemente, perder el grado de inversión traería a nuestro país un entorno sumamente volátil de una depreciación de la moneda sustancial y sus consecuencias y sus consecuentes presiones inflacionarias que generarían altas tasas de interés, que demorarían aún más el retorno de crecimiento sostenido y elevado de la economía. Como segundo punto, el inicio de la Copa del Mundo, ya prácticamente hace una semana, permite revisar la expectativa del impacto económico del evento deportivo. Para junio y julio esperaríamos ahora un menor número de turistas mundialeros, sobre todo extranjeros, para un total de 750 a 800 mil personas. La estimación inicial de una derrama total de gasto en consumo que dejaría el mundial se mantiene en un máximo de 1.2 miles de millones de dólares. Por un lado, cifras del sector hotelero indican que el promedio de la ocupación ha caído por debajo de la expectativa en las 3 ciudades sede del Mundial, pero esa caída en ingresos se vería compensada porque se estima ahora que una vez iniciado ya el Mundial, la población nacional está gastando algo más en alimentos, bebidas y servicios. Con ello, en el IMEF mantenemos un impacto de la derrama económica del evento de un máximo del 0.15% del PIB. Así, el PIB anual total esperado sería entre 1.1 y 1.15%. Del mundial estaremos también hablando a través de la ponencia con José Domingo y Anglar. Como tercer punto, la falta de crecimiento aunado al constante aumento de la deuda ya ubican al cociente de deuda bruta del sector público a PIB en más del 56% en abril. Cada día son más los economistas que prevén un déficit fiscal de aproximadamente 5% para 2026, cuando la economía crecería apenas 1.1%, según nuestra última encuesta.
Más aún, esta dinámica económica muy probablemente nos llevará a un indicador de 60% de deuda bruta del sector público a PIB este mismo año. Como lo hemos mencionado reiteradamente, la falta de crecimiento de la economía proviene de los niveles pobres de inversión fija bruta, la cual a mayo ya cumplió 19 meses de caídas anuales continuas. Esta dinámica inició con la aprobación de las reformas constitucionales, particularmente la judicial, en agosto y septiembre del 2024. Para exacerbar la falta de confianza en el inversionista, Canadá ya declaró que no va a firmar un refrendo del TEMEC, con cambios sustanciales que perjudiquen su posición comercial. La semana pasada, el presidente Trump declaró que está contemplando no renovar el TEMEC, al considerar que Canadá y México no aportan nada a Estados Unidos. Aun cuando fuese el caso que estas sean posturas de negociación, el hecho de que lo más probable es que el hecho que no se tenga un tratado firmado el 1 de julio nos llevaría a un escenario de revisiones anuales por un periodo de 10 años. Por supuesto, es posible y deseable que en algún momento se llegue a un acuerdo, pero cualquier distracción en cualquiera de los tres países, ya sea política o bélica, debilitaría los esfuerzos de negociar un nuevo acuerdo. Entre estos distractores se encuentran el conflicto en Medio Oriente, las próximas elecciones intermedias en Estados Unidos y México, y las tensiones por señalamientos de vínculos de gobernantes y políticos con el crimen organizado en nuestro país. Como se puede observar, hay mayores posibilidades de que haya demoras en la negociación que la posibilidad de cerrar un acuerdo expedito. La incertidumbre que este entorno traería sería de una inversión extranjera deprimida en el mediano plazo que erosione la planta productiva con una disminución gradual de las exportaciones. Con lo descrito, de hecho, estamos entrando en la etapa de terminación y extinción del TEMEC que finalizaría en 2036. Sin embargo, durante esos 10 años, con el acuerdo de los tres países, se puede replantear una renegociación para lograr un nuevo tratado y retomar una vigencia hasta el 2048. Pero el escenario anterior nos obliga a considerar la posibilidad que el TEMEC desaparezca en un periodo de 10 años. El impacto sería muy importante, ya que la economía podría contraerse de manera significativa. Ante esa posibilidad, tenemos que empezar a imaginarnos cómo podría crecer la economía mexicana sin un tratado comercial tripartita. El TEMEC contribuye para crecer, pero para su adecuado funcionamiento se requiere un entorno de certidumbre jurídica, las reglas estables y de un sistema judicial funcional que favorezcan la inversión. Lo mismo piden los inversionistas nacionales. Es claro que las reformas del 2024 no proporcionan ese ambiente de confianza necesario para invertir en México. La reversión de esos obstáculos sería un buen punto de arranque para volver a estimular la inversión. Por otro lado, se requiere una infraestructura eficiente desde la adecuada disponibilidad de energía hasta una red de caminos seguros y modernos para que el capital fluya al sector productivo. Aumentar los recursos en esas áreas y abrirle a la inversión privada, sobre todo en la generación de energía, acelerarían el ritmo de crecimiento. Es preocupante que la relación bilateral con Estados Unidos se esté fracturando, entre otras razones por las acusaciones y señalamientos que políticos mexicanos tengan relación con grupos criminales, ya que el desenlace político pudiera tener consecuencias adversas sobre la confianza en la economía mexicana, la relación futura diplomática y dañar el ánimo para el TEMEC.
A medida que el conflicto con Irán se extienda hacia el verano, habrá presión sobre las reservas de crudo y combustibles de los países productores. El conflicto inició con una reserva de estos energéticos de más de 8.200 millones de barriles. Para finales de junio llegaremos a 7.600 millones de barriles, que es el mínimo de reservas que requieren los países productores, llevándolos a suspender la venta de estos. De continuar el conflicto, para septiembre ya no se tendría producto para mantener las refinerías trabajando. Estos escenarios presionarían aún más los precios de los combustibles y fertilizantes con su consecuente presión inflacionaria. La semana pasada, el Banco Central Europeo aumentó su tasa de referencia en 25 puntos bases por esta misma razón. De seguir el conflicto, aumenta la probabilidad que la Reserva Federal haga lo mismo al final del año. Nuestro Banco Central no estaría ajeno a estas presiones inflacionarias y de tasa de interés crecientes en Estados Unidos. La posibilidad de que el Banco de México tenga que ajustar a la alza su política monetaria aumenta conforme continúe este conflicto mundial. Tal como publicamos el jueves pasado, presentamos los resultados de nuestra encuesta mensual, donde se destacan una expectativa de crecimiento, generación de empleo y tipo de cambio ligeramente menores a la del mes pasado. Es así que en el marco macroeconómico 2026, nuestros resultados de la encuesta mensual determinan que el crecimiento del PIB estaría en 1.1%, la inflación a fin de año 4.3%, el balance público tradicional como porcentaje del PIB en menos 4%, la tasa de política monetaria para fin de año sigue en 6.5%, el empleo del IMSS en cambio absoluto más 250.000 empleos, el tipo de cambio para fin de año en 18 y la cuenta corriente porcentaje del PIB en menos 0.8%. Tenemos a continuación los comparativos trimestrales, donde podemos ver una baja en la expectativa de crecimiento de abril en 1.4 a junio en 1.1. La inflación de igual forma aumentó a 4.3, el balance público tradicional permanece en 4, la tasa de política monetaria permanece 6.5 y sí hubo un cambio absoluto en los empleos del IMSS para abajo en 250.000 empleos provenientes de 284.000. El tipo de cambio también la expectativa de 18.34 baja a 18 y la cuenta corriente permanece igual. Esto es lo que podemos encontrar en el boletín de prensa que hemos distribuido tanto a los medios como a los socios y a la opinión pública. Muchas gracias. Gracias, licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF. Y a continuación le daremos la palabra al ingeniero José Domingo Figueroa Palacios, presidente de la ponencia IMEF 2026, y al maestro Anglart Cervantes, coautor de la misma. Adelante. Gracias, Víctor. No, le cederé la palabra a Anglar, por favor. Muchas gracias, José Domingo. Pues bien, en este momento voy a proceder a leer el artículo que ustedes ya tienen en su poder y se titula Más que fútbol, el Mundial 2026 y la integración de América del Norte. México recibió más turistas y ganó más dinero. Eso no es y ganó menos dinero. Eso no es un logro, es una señal de alerta. Entre enero y abril del 2026, el país registró 34.5 millones de visitantes internacionales, un incremento del 9.7% respecto al año anterior. Sin embargo, la derrama de divisas cayó en 1.2%, lo que se traduce en casi 150 millones de dólares que no llegaron. La razón es estructural, no coyuntural. El turismo aéreo, el de mayor gasto por persona, se contrajo en 8.2%, mientras que el turismo fronterizo creció en 15.1%. Más gente cruzando la frontera a gastar $358 en promedio no sustituye a quien llegue en avión a gastar el triple. Volumen sin rentabilidad no es éxito.
es ocupación de infraestructura a descuento. El Mundial amplificó las expectativas y expuso las fracturas. La Sectur proyectó 5.5 millones de visitantes adicionales y 60,000 millones de pesos de derrama. Fematur estimó entre 700,000 y 1 millón de personas. Moody's calculó 1,030 millones de dólares. La Ciudad de México abrió el torneo con 65% de ocupación hotelera, cuando los modelos más conservadores estimaban entre 80 y 100%. Guadalajara registró su peor primer cuatrimestre desde el 2022. Lo que se vendió como un catalizador resultó ser un espejo. Reflejó con nitidez lo que ya existía debajo, la especulación tarifaria que ahuyenta al viajero de largo alcance, la infraestructura de movilidad inconclusa y un modelo de planeación turística que confunde el tamaño del evento con la certeza del beneficio. El verdadero riesgo no es haber fallado en junio, es institucionalizar la narrativa de que fue un éxito. México tiene un sector turístico con músculo real, 5.02 millones de empleos formales, 9.3% del empleo nacional y una contribución documentada a la reducción de pobreza. Ese activo no necesita mejores discursos, necesita mejores mecanismos de captura de valor. Porque un modelo que mide el éxito en volumen de cuerpos que crucen la frontera, mientras que el gasto promedio por turista cae en 9.6% en un solo mes, no es una política turística, es una métrica cómoda para explicar resultados incómodos. La discusión correcta nunca fue cuántas personas llegaron. La discusión correcta es cuánto valor económico permaneció en México, cuánto se quedó en las regiones sede y cuánto terminó fortaleciendo a las pequeñas y medianas empresas que sostienen la economía local. El problema no es la falta de visitantes, el problema es la fuga de valor. Cuando una ciudad recibe millones de personas, pero no logra convertir ese flujo en ingresos sostenibles para sus comercios, proveedores, cadenas de suministro y comunidades, el evento deja de ser una estrategia de desarrollo y se convierte en una operación de volumen. Por eso, el reto no es atraer más turistas, el reto es aumentar el valor capturado por cada turista. La diferencia parece semántica, pero es financiera. Un país no prospera por la cantidad de personas que lo visitan, prospera por la cantidad y la capacidad de transformar cada visita en actividad económica productiva, empleo, inversión y crecimiento regional. La pregunta para México después del Mundial no es si llegaron suficientes personas. La pregunta es mucho más incómoda. ¿Cuánto valor fuimos capaces de conservar una vez que llegaron? Porque en economía, como en cualquier otro negocio, los ingresos importan, pero la capacidad de retener el valor es quien determina quién realmente gana, porque la derrama económica no se presume, se retiene. Gracias, maestro Anglart. José Domingo, ¿agregarás algo o No, procedemos? Víctor, gracias. Ok. Gracias, maestro Anglar Cervantes. Y a continuación, moderada por la licenciada Gabriela Gutiérrez Mora, presidenta nacional del IMEF, daremos pauta a la sesión de preguntas y respuestas de nuestros compañeros de la prensa aquí presentes. Sí, Adelante. muchas gracias. Tenemos algunas preguntas. La primera de James Young, de Argus Media. IMEF se refirió a una investigación de JP Morgan que indicaba que las reservas mundiales de crudo podrían caer a un nivel crítico de 7.600 millones de barriles en junio. ¿Se ha alcanzado este nivel? ¿Cuánto tiempo tardará la oferta global en recuperarse o mejorar? ¿Empeorará primero si el estrecho se abriera mañana y los flujos comenzaran de inmediato? ¿Hasta qué punto estima que bajarían las reservas mundiales de crudo antes de mejorar y cuándo tocarían fondos? ¿Tienen una estimación de la pérdida de ingresos fiscales que esto supondría si se mantiene la política actual de gobierno? Uno de nuestros Víctores, licenciado Víctor Herrera, por favor.
Gracias. Y gracias por la pregunta, James. Esa cifra de ese artículo que haces mención no solamente es crudo, sino también son productos, son hidrocarburos, principalmente gasolinas. Entonces, la reserva arrancó con más de 8.000 millones de barriles y se estima por el ritmo que se están utilizando esas reservas que lleguemos, pues más o menos 8 millones de barriles a la semana, que lleguemos a los 7.600 en algún momento, 7.600 millones, perdón, en algún momento en el mes de junio. Por eso tanta prisa para llegar a un acuerdo con Irán. Eh, es, es muy importante esto que estás mencionando, porque de cuánto tiempo se tarda en resarcirse esa reserva. Si te pones a pensar más o menos al día en el mundo se producen 85 millones de barriles de petróleo diarios y se han consumido aproximadamente solamente de crudo, estamos hablando de como 1.000 millones. Entonces, de esos 85 millones, hay un consumo diario para generar combustibles y plásticos, resinas. Entonces sí tardaría varios meses en recuperarse ese nivel de reserva estratégica a la que hace referencia. En esa gráfica que viene en el artículo, ves las distintas reservas estratégicas a lo largo de los años. Este año arrancamos con una reserva mayor al promedio, pero sí se necesita tener cuando menos un monto cercano a 8.000 millones de barriles para tener un nivel seguro para cubrir contingencias. ¿Qué es lo que pasa? Que si llegamos a septiembre no va a haber suficiente petróleo para mantener las refinerías andando. Entonces no solamente se viene un brinco en el precio del petróleo muy sustancial, de hecho podríamos estar hablando de más de $150 hasta $200 el barril, y sobre todo las gasolinas. Y ya vimos el efecto que tiene en el diésel, que pudiera todavía subir más si el conflicto no acaba rápidamente. El problema, James, es que si el conflicto acabara hoy y empezara a circular libremente el petróleo por el estrecho de Hormuz, cada barco tarda hasta un mes para llegar al continente americano. Entonces sí tendríamos un rezago muy importante para poder recibir los beneficios de una normalización en el flujo de los petrolíferos y de los fertilizantes. Espero que con eso conteste tu pregunta. Gracias, Víctor. Luego tenemos de Belén Saldívar, del Economista. En el primer cuatrimestre del año se le transfirieron a Pemex alrededor de 76 mil millones de pesos. ¿Ustedes prevén que las transferencias superen la línea presupuestal aprobada para este año para ello? ¿Sí ven que Pemex logre ser autosuficiente en el 2027 y ya no se le transfieran recursos por parte del gobierno? ¿Pemex podría nuevamente obstaculizar la meta de reducir el déficit a 4.1 del PIB este año? Gracias. Difíciles preguntas las tres, pero la verdad es de que eh, Pemex tiene vencimientos de deuda importantes este año y el que viene, y es muy probable que continúe recibiendo apoyo gubernamental para hacer frente a esos vencimientos. Si bien ahorita con el precio más alto del petróleo, Pemex es el primero en beneficiarse, no lo es así el gobierno federal, porque el gobierno federal tiene que estar o pagando las compras de combustibles y recibiendo el impuesto de especial de producción y servicio para las gasolinas. Eh, es muy probable que este apoyo que recibe Pemex hasta ahora continúe hasta más allá de 2027. No creemos que pueda Pemex ser autosuficiente nuevamente a partir del año que entra. Y si vemos nuevamente, Belén, cuál es la fuente de la sangría de recursos de Pemex, es el área de refinación. De nada sirve producir gasolina si perdemos miles de millones de dólares haciéndolo. Es mejor comprarlo más barato en otro lado, porque ese costo, esa pérdida la pagamos todos, hasta el que no consume la gasolina.
Entonces es mejor importarla que estar perdiendo dinero produciéndola. Y bueno, lo más probable es que sí siga presionando las finanzas públicas. Ya vimos que la meta de este año es 4.1 y todo el mundo está pensando que llegue a 5 el año que entra. Si tú ves nuestra encuesta, eh, están los economistas previendo un déficit tradicional que es, digamos, no es el total de aproximadamente 4. Si eso le sumas hasta otro punto porcentual, puede estar el déficit en el 2027 entre 4.5 y 4.8% del PIB. Entonces sí es un tema complicado para el mediano plazo. Sí, muchas gracias, Víctor. Leonor Flores del Universal pide la palabra para preguntar. ¿Nos pueden ayudar abriendo el micrófono, por favor? Hola, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sí, mi pregunta es en relación a eh, cómo vieron el arranque del Mundial. ¿Consideran que se vayan a cumplir las expectativas de aportación al crecimiento de la economía o pues, estarían ustedes esperando más tiempo para corregirlas o mantenerlas? Y por otro lado, ¿qué evaluación tienen ustedes en relación a la conducción de la política fiscal y económica en el país, considerando pues que pues en los últimos días ha habido recortes en las expectativas económicas, cambios en en las calificaciones de la deuda soberana? Es momento de hacer un un ajuste de timón ahora sí que a cargo de la Secretaría de Hacienda. Gracias. Sí, muchas gracias, Leonor. En la primera parte de la pregunta con relación al Mundial, el maestro Cervantes nos va a ayudar. Leonor, es un gusto que estés aquí con nosotros. Pues mira, lamentablemente nosotros hemos visto que las estimaciones que se tenían, y me voy a enfocar específicamente en la parte turística y en particular en la Ciudad de México y Guadalajara, que es de donde hay datos tangibles, pues tenemos una caída mínima del 20% sobre lo esperado, y solo hablando en ocupación hotelera. Eso se traduce en una reducción severa en la derrama económica generada por el sector turismo. Esto quiere decir que más o menos de lo que estamos esperando, vamos a perder entre un 20 y un 35% de todo lo que se pudiera comprar y mercar durante este periodo del Mundial. Eso quiere decir que, pues bueno, ahorita en el mes de junio o julio no lo vamos a ver y tampoco estamos esperando que se vaya a recuperar en los siguientes meses. Esto porque al final un evento muy específico, muy focalizado, que viene particularmente a resolverse con el tema del Mundial, pero que una vez que se vaya, no va a haber algún otro evento que nos permita suponer o esperar un crecimiento súbito. Al contrario, nuestras predicciones sobre el efecto del Mundial van a la baja y cada vez son más conservadoras. Y en cuanto al impacto al Producto Interno Bruto, originalmente se estimaba un impacto del 0.5 sobre el PIB, pero una vez hechas las revisiones, se está estimando que sea menor al 0.15% del PIB. Sí, muchas gracias, José Domingo. Para la segunda parte de la pregunta, si nos ayuda licenciado Víctor Herrera. Gracias. Y no puedo dejar de comentar con mis compañeros en el panel que fue una desilusión ver tantos asientos vacíos en el juego en Guadalajara y en Monterrey también, en el de Suecia había varios asientos vacíos. No creo que se esté cumpliendo la expectativa original de asistencia de fanáticos. Pero para seguir con las preguntas de Leonor, mira, Leonor, yo te diría, si tú ves cuánto bajó el PIB en el primer trimestre, si ves las cifras de del PIB a pesos corrientes, porque esos son los pesos de hoy, ¿no? Cayó el PIB 926 mil millones de pesos, ¿sí?
Es una cantidad muy, muy importante. Si tú lo divides entre el número de habitantes, es una caída en el PIB per cápita de más o menos $400 por cada uno de nosotros. Y obviamente las cosas no están, mientras Estados Unidos, por ejemplo, Estados Unidos sigue creciendo a un ritmo de 2%, y hasta el 2018 el crecimiento de México y de Estados Unidos venía prácticamente de la mano. Y en 2018 se rompió esa tendencia y cada vez nos estamos alejando el día de hoy. Entonces, tenemos que reflexionar y ver qué eventos empezaron a perjudicar ese ambiente de crecimiento en México, no solamente desde 2024, que fueron las reformas, sino también de 2018, que separa esa tendencia de crecimiento entre los dos países, y quizás ver que algunas de las medidas que se han implementado no han cumplido con las expectativas de fomentar un crecimiento constante en México. Porque vuelvo al dato que te di, Leonor, si el PIB cayó 926,000 millones, toda la población está perdiendo ingresos, está perdiendo riqueza. Aunque se distribuya de distintas maneras, la falta de crecimiento no distribuye riqueza, distribuye pobreza. Y tenemos que encontrar la manera de crecer nuevamente en una forma consistente al mejor ritmo posible. Así es que sí es momento de estar revisando algunos de estos temas. Gracias, Víctor. Tenemos pregunta de Santiago Nolasco del Sol de México para el maestro Cervantes y para el licenciado Herrera. ¿Qué opinión les merece que la FIFA no pague impuestos por los ingresos generados en México? Y en ese sentido, también saber su opinión sobre que el SAT llegue a cobrar una parte de los premios dados a los jugadores que participan en el Mundial. ¿Esa solución fue la correcta? Anglar y luego No, Víctor. yo te diría, ¿por qué no aprovechamos que mi tocayo está en el panel? Porque además, ya, hacerle la pregunta, la FIFA está domiciliada en Suiza, en Zúrich, y además muchos de sus ingresos se pagaron fuera de México. Entonces, si tú nos puedes llevar de la mano, Víctor, de cuál es el tratamiento fiscal en estos casos. Sí, encantado. Pues miren, para empezar, comentar que esto no es un tema exclusivo de México. La FIFA en cualquier mundial pone como requisito sine qua non para poder asignar la sede del mundial precisamente esta exención de impuestos. No es un tema para México en particular, ni que México haya tomado una decisión unilateral en ese sentido. Lo mismo está aplicando para Estados Unidos y Canadá. Entonces, efectivamente, la FIFA no tiene su sede en México, no es un residente fiscal en México y por lo tanto los impuestos pues los debería acumular y pagar en todo caso en Suiza. Sin embargo, los extranjeros sí tienen obligación de pagar impuestos en México cuando hay ingresos de fuente, y ese sería el caso en general de FIFA, por lo que se refiere a la Copa del Mundo. Sin embargo, cuando se asumió el compromiso de tener la sede compartida en México, también se asumió el compromiso, como yo decía, de el no pago de impuestos por los ingresos que se generen en México en este caso. Esto se aprobó incluso por la Ley de Ingresos de la Federación que aplica para el 2026. Hay un artículo transitorio que corrobora esta exención fiscal, pero lo interesante en este punto, perdón, es que la Ley de Ingresos de la Federación señala que la exención fiscal se dará y los beneficios fiscales a todos los participantes en la organización y la celebración del Mundial de Fútbol 2026, y que en este caso no estarán sujetos al cumplimiento de obligaciones fiscales en México. El término es muy amplio, a cualquier participante en la organización y celebración del Mundial. Eso, por supuesto, que lo incluye a los jugadores de fútbol, no solo a la FIFA ni a la empresa de FIFA que se constituyó para el propósito de organizar el Mundial en México. Hay una empresa de FIFA que sí se constituyó en México, es una sociedad anónima, y esa está exenta de impuestos. Sin embargo, en la resolución miscelánea fiscal para 2026 se excluye de esta exención fiscal particularmente a los jugadores que van a participar en los Juegos en México. Estos sí tendrán obligación de pagar impuestos en México por las remuneraciones que obtengan en su calidad de jugadores y también por los premios que reciban.
Pero no fueron los únicos. También se excluye de este beneficio fiscal a la empresa productora del mundial, o sea, la que genera los medios de transmisión y difusión para la explotación de la imagen y los contenidos en medios del mundial, y a a la empresa operadora turística también del mundial. Entonces, hay tres grandes excluidos en esta exención fiscal. Los jugadores, que son los protagonistas, ¿no? Número dos, la empresa transmisora de contenidos y la empresa turística. Esto es inconsistente con la miscelánea fiscal y en la ley de ingresos de la Federación, porque la primera, como ya decía, perdón, la segunda, como ya decía, sí excluye a todos los participantes en la organización y celebración del Mundial, y la miscelánea fiscal pues los incluye dentro del gravamen en México. Entonces, pues la verdad es que vamos a enfrentar, creo yo, momentos interesantes, sobre todo de cara a cuando termine la Copa del Mundo, porque probablemente veamos al SAT intentando recaudar impuestos directamente, sobre todo a los jugadores, porque pues, la empresa de contenido de medios y las operadoras turísticas, muchos de ellos residen en México, pero muchos de los jugadores no, la gran mayoría de quienes van a jugar los partidos en México, pues no son los seleccionados nacionales, y algunos de los seleccionados nacionales ni siquiera viven en México. Entonces, a ellos sí se les va a exigir el pago de impuestos, y pues aquí lo interesante va a ser cómo se va a pagar el impuesto porque pues cada uno de ellos en lo particular, venir, contratar a alguien que les ayude al entero del impuesto, determinar el pago, incluso, de acuerdo con la ley, tener que nombrar un representante legal en México para aplicar una tasa neta, aplicando deducciones, y además para ellos poder aplicar las deducciones que correspondan, pues no va a ser algo sencillo, ¿no? Simplemente para redondear la idea, la ley establece que los deportistas que generen ingresos en México, deportistas extranjeros, por supuesto, tienen la obligación de pagar un 25% bruto de impuestos o un 35% neto. Si quieren aplicar el 35% neto, es decir, después de aplicar deducciones, pues tienen que nombrar un representante en el país y tienen que pues generar el soporte documental y probatorio de todas las deducciones que generaron ese ingreso. Lo cual, insisto, no es una tarea sencilla y además es una tarea de cumplimiento de cada uno de los jugadores en individual, no de la Federación de Fútbol de su país, ni mucho menos para la Federación Mexicana de Fútbol. Entonces, creo que será una situación compleja de administrar para el Servicio de Administración Tributaria, será una situación también difícil de recaudar y pues el cobro de estas contribuciones para aquellos que no vengan y lo paguen de manera directa, pues no será una tarea sencilla. Muchísimas gracias, Víctor. Tenemos de Miguel Ramírez de DNF. La Secretaría de Economía manifiesta que el sector privado no está invirtiendo y cúpulas empresariales manifiestan que este año no invertirán hasta ver cómo se aplican las medidas anunciadas en mayo. ¿Cómo lo ven reflejado en el IMEF? Víctor. Eh, Mira, no estoy seguro de cuáles son esas medidas anunciadas en mayo que mencionas, pero el hecho que arranques tu pregunta diciendo que la Secretaría de Economía manifiesta que el sector privado no está invirtiendo, qué bueno que se están dando cuenta de que no está sucediendo porque el sector privado aporta aproximadamente el 80% de la inversión de este país, ¿no? Y yo creo que hay que escuchar a las razones que tiene el sector privado de por qué no se está invirtiendo. Y si tú te acuerdas, Miguel, de la gráfica que incluimos el mes pasado, en donde mostramos la inversión fija bruta, que es toda la inversión en maquinaria, equipo de transporte y construcción, medida de manera anual, eh, todas las barras rojas negativas arrancaron a partir de septiembre de 2024. Entonces quiere decir que los eventos que sucedieron y que culminaron en septiembre de 2024 son los que originan esta falta de inversión. Y esa falta y esos eventos se reducen a las reformas constitucionales y la desaparición de los organismos regulatorios independientes. Yo creo que parte de la reflexión que mencionaba Leonor en su pregunta debería de hacerse para ver cómo podemos revertir esos efectos negativos que tuvieron esas reformas que están inhibiendo la inversión por parte del sector privado. Muchas gracias, Víctor, y lo estamos justamente mencionando en nuestro boletín.
Charlene Domínguez de Reforma, ¿ya están viendo consecuencias por la rebaja en la calificación del país? Si es así, ¿podrían detallar, por favor, qué es lo que se ha observado hasta ahorita? ¿Cuál sería el cambio de rumbo que necesitan las finanzas públicas para evitar que México pierda el grado de inversión? Víctor, tu tema favorito. Gracias. No, y ya he tenido oportunidad de platicar con Charlene de este tema varias veces. Lo que pasa es que ahora ya la realidad nos alcanzó. Hemos estado perdiendo gradualmente algunas ventajas que teníamos cuando teníamos una calificación mayor. Antes el gobierno podía colocar a 30 años a tasa fija, hoy ya no lo puede hacer, o lo puede hacer con montos muy limitados. Antes las empresas y los bancos podían colocar bonos a tasa fija a 30 años, hoy ya no lo pueden hacer. Y antes había hipotecas para todos nosotros a 30 años con tasa fija y ahora ya se redujo el plazo y ya subió la tasa. Esos son los efectos que han venido sucediendo a lo largo del tiempo y que ahora se van a ir acentuando, Charlene. Y de hecho el riesgo país ya subió. Es un tema, es un indicador medio volátil, pero la cosa es de que estando en triple B menos por dos de las tres calificadoras, nos pone justo en la frontera entre un lugar donde sí queremos estar, que es en el grupo de las naciones que pagan a tiempo sus deudas, que somos buenos riesgos, y del otro grupo, del otro lado, que están las empresas, los países, perdón, que son de mayor riesgo, en donde se cobra una mayor tasa de interés y los plazos de financiamiento son más cortos. Y te pongo un ejemplo, Charlene, porque Brasil ya perdió el grado de inversión desde 2015 y hoy la tasa de referencia del Banco Central está en 15% y la inflación está en 5%. Entonces el costo de financiamiento es el triple de lo que es la inflación y eso inhibe mucho el crecimiento de toda la economía y es muy desigual. Entonces sí, ya estamos viendo esos efectos. Esperemos no ver los peores, que son volatilidad en el tipo de cambio y altas tasas de interés, si es que perdemos el grado de inversión en un plazo de 24 meses. ¿Y cuál es el punto de inflexión para poder detener esta tendencia? Pues dejar de que crezca más la deuda, porque a final de cuentas las calificaciones miden la capacidad de pago de la deuda. Y hay dos maneras de revertir esto. Uno es endeudándose menos, que obviamente es el numerador, es si gastamos menos y debemos de bajar el déficit a un nivel cómodo de 3 a 3,5% del PIB, y es el déficit global, no el tradicional, es el déficit ampliado. Y el numerador es el PIB, y tenemos que crecer ese PIB para que ese cociente sea más bajo. Entonces son dos cosas, tenemos que dejar de gastar al ritmo que estamos gastando y tenemos que estimular la economía y la inversión para que el PIB crezca más. Muchas gracias, Víctor. Tenemos de Sergio Ángeles, del CEO. En el acumulado del primer cuatrimestre del año, el saldo de la balanza comercial de México con la economía china sigue siendo deficitaria e incluso dicho déficit se amplió en su comparación anual. Entonces, ¿cómo evaluarían la decisión del gobierno de aplicar aranceles en diciembre pasado a 11 países con los que no tenía un tratado comercial, entre ellos China? Se supone que lo hicieron para organizar algunos desbalances y aplicar la sustitución de importaciones. ¿Qué podemos decir, Víctor, con respecto a esto? Mira, tiene toda la razón Sergio en su apreciación, porque eh, los aranceles fueron a tratar de impedir que hubiera importaciones masivas. Pero algo que sucedió, Sergio, fue que a la hora de anunciarse los aranceles, por ejemplo, en los autos chinos, todas las empresas chinas importaron con antelación las unidades del primer trimestre y se llenaron de inventario para que no pagaran ese arancel. Entonces, todos los autos chinos que estás viendo hoy en las distribuidoras fueron importados antes de diciembre 31. Conforme se vaya agotando ese inventario y vengan más unidades nuevas,
entonces vas a ver el efecto de los aranceles en las nuevas importaciones. Pero los autos que se están vendiendo todavía hoy entraron con un arancel más bajo. La otra cosa es que exportamos mucho cobre a China, es el principal producto que se exporta de México a China, y el precio del cobre ha subido bastante, entonces ha crecido mucho el monto de las exportaciones de cobre a China, pero han sido insuficientes para poder contrarrestar esta ola de importaciones que ha habido, ¿no? Y ya alguna vez lo comentamos en alguna de estas conferencias, al no tener un tratado comercial con China, que a ellos no les interesa mucho tener un tratado comercial con nosotros, a ellos les interesa vendernos todo lo que puedan, pero no les interesa comprarnos nada más que commodities, que pueden ser el cobre, pueden ser algunos granos. Por ejemplo, si tú volteas a ver qué es lo que le compran a Brasil, le compran mucha soya, y le compran carne, pero los chinos lo que pretenden es venderte toda su manufactura y comprarte algún commodity que tengas en el país que ellos estén interesados, ¿no? Eh, ese es precisamente por eso es un socio comercial muy complicado. Gracias, Víctor. Viene una pregunta de Dainzú Patiño de Expansión. En la presentación de la ponencia y me referenciaron que en promedio un boleto para la FIFA cuesta 50,000 pesos en los tres países. ¿Qué tan accesible es pagar esto para la población en México, Estados Unidos y Canadá, considerando sus niveles salariales en cada país? Dainzú, muchas gracias por leer la ponencia y José Domingo tiene una excelente respuesta para eso porque hizo un estudio bastante profundo al respecto. José Domingo, por favor. Gracias, gracias Gaby, gracias Dainzú. Efectivamente, este mundial, si nosotros lo ponemos en perspectiva respecto al mundial anterior de Qatar 2022, el aumento de los boletos al mundial en promedio aumentaron 50%. Entonces estamos viendo un mundial con un crecimiento en el precio de los boletos excesivamente alto. Y eso si lo comparamos con el poder adquisitivo me voy a concentrar en México, si recordamos el salario promedio de la población formal, económicamente formal, es alrededor de 12,000 pesos. Entonces, si comparamos el sueldo mensual de 12,000 pesos con los 50,000 pesos en promedio que está costando un boleto para ver un partido del Mundial, pues es prohibitivo para el verdadero aficionado al fútbol. Yo creo que al menos en México el verdadero aficionado al fútbol se está quedando sin presenciar en los estadios los partidos del Mundial. Lamentablemente, eso está sucediendo. Distinto en Estados Unidos y Canadá, que el poder adquisitivo es bastante más alto, arriba de los 100,000 pesos mensuales, para Canadá y Estados Unidos, y por lo tanto, la la capacidad para asistir a un partido es bastante mayor que aquí en México para el aficionado promedio. No sé, Anglar, si quieres complementar. Sí, mira, en un estudio rápido que hemos estado haciendo acá desde la academia, y me voy a concentrar específicamente en los boletos con precio teórico para la final, que estamos hablando de alrededor de los $4,000 en teoría. Hago énfasis en la parte de en teoría porque sabemos que va a haber reventa. A un mexicano promedio ganando salario mínimo le tomaría 222 a 225 días de ahorro completo de su salario para poder pagar este boleto de la final, sin considerar viáticos ni alimentos. En el caso de una persona de salario mínimo en Estados Unidos, le tomaría entre 67 y 71 días, dependiendo de la región. Y en el caso de Canadá, le tomaría entre 35 y 40 días de ahorro de su salario, suponiendo que cada una de estas personas gana salario mínimo y lo ahorra en su totalidad. Pues gracias, Daisú. Muchas gracias y también invitamos a que lean la ponencia, la tenemos publicada porque surgen muchísimas preguntas en este sentido a propósito del Mundial y viene nuestra segunda parte que viene para analizar todo lo que es la inversión en México.
Tenemos también una pregunta de Fernanda Murillo de Millennial. Si FIFA paga impuesto a Suiza, ¿cuál es el costo fiscal para México de exentar los impuestos a la FIFA? Víctor Barajas, ¿nos ayudas con esto, por favor? Sí, con mucho gusto, Gaby. Pues miren, vamos a decir que como ya mencionamos, que hay una exención fiscal para la FIFA y para la empresa que constituyó FIFA en México. Que por cierto dije una imprecisión en la respuesta anterior, dije que era una SADCB, pero en realidad el nombre correcto es FWC 2026 México SDRLDCB. Esta sociedad es la entidad FIFA en México que, como dije, está exenta de impuestos. Si esta sociedad no tuviera una exención fiscal y fuera la que hubiera generado el ingreso por por la venta de los boletos y la publicidad y en fin todo lo que genera el mundial, pues hubiera tenido que pagar un 30% de impuestos en México. Entonces, pues básicamente ese hubiera sido el impacto de no existir en la ley de ingresos de la Federación, pues la exención fiscal que referimos, ¿no? La pregunta es mucho más compleja desde un punto de vista técnico, porque si hubiera generado ingresos directamente FIFA desde el extranjero, hay diferentes tasas que aplican a un residente del extranjero que obtiene ingresos de fuente mexicana, dependiendo del tipo de ingreso en particular. Hay tasas que pueden ir desde un 4.9% si son intereses, 10% son regalías, conforme al tratado, y de ahí nos vamos a la tasa más alta, que es el 35%, ¿no? Pero en términos generales, podemos quedarnos con la idea de que la exención fiscal para la sociedad FIFA en México, pues es de un 30%. A mí me Gracias, gustaría darle Víctor. nada más un poco de contexto a la pregunta, porque en realidad no sabemos cuántos ingresos tiene FIFA de México y en qué proporción, ¿no? Porque estoy viendo aquí el presupuesto de FIFA, que son para este año 9.000 millones de dólares. De esos 9.000 millones de dólares, casi 4.000 millones de dólares son derechos de transmisión. Pero eso es a todo el mundo. Entonces, ¿cuánto pagaron las empresas mexicanas? No tengo el dato preciso, pero lo más seguro es que no se pagaron en México, sino se pagaron fuera, ¿no? Y obviamente la autoridad fiscal en su país de residencia es la que va a reclamar el impuesto ahí, ¿no? También de esos 9.000 millones, 1.700 millones, 1.800 millones fueron de derechos de mercadotecnia. ¿Cuánto le corresponde a México? Vamos a suponer que es 15% por los 13 partidos de los 100, ¿no? Eh, entonces se reduce mucho ese monto, ¿no? Y el monto más importante es el del boletaje y del hospitality, ¿no? Los gastos de hospitalidad, que son 3.000 millones de dólares, que si hacemos 15%, eh, serían más o menos como 450 millones de dólares. Pero los boletos se venden, se compran allá, no se compran aquí. Supongo que son muy pocos los que se compran aquí, ¿no? Entonces, es difícil cuantificar cuántos ingresos, y corrígeme por favor, Víctor Manuel, cuántos ingresos se generan dentro de la frontera mexicana, ¿no? Totalmente de acuerdo. Muchas gracias. Y sí, también hay más información que determinamos en la ponencia con todo lo que es cobranza y dispersión del mundial en la forma digital, incluso el mundo de las apuestas, la tokenización del fútbol. Sí tenemos varios capítulos que se están dedicando a esto por todo lo que este mundial, la característica es que es digital, más que en otros años. Entonces, bueno, creo que ya no tenemos más preguntas de prensa, por lo cual agradecemos muchísimo su participación y esta rueda de prensa seguro va a ser replicada por los presidentes de IMEF de los 20 grupos donde tenemos presencia, replicando las noticias que hemos emitido en nuestro boletín de prensa. Muy invitados para seguirnos viendo, muy invitados para que podamos seguir apareciendo y seguir contestando sus preguntas. Muchas gracias a prensa por su conexión, a los socios y a nuestros aliados estratégicos de IMEF. Muchísimas gracias al presidio y pues estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. Gracias, Hasta muy bien. luego, gracias. Claro.